Bien, eh, ya hemos visto que en el ciclo de Krebs se producía GTP, NAT y FAT, ¿ok? Pero si recuerdan otras etapas de otras rutas que ya hemos visto, por ejemplo, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, que es la descarboxilación, que sería la primera etapa de la respiración que viene de carbohidratos, también se produce NAD, ¿ya? En la, en la glicólisis también se produce NADH, ¿ok? Entonces, hay varias rutas donde se produce NADH. Y la gracia que tiene el NADH es que es una coenzima soluble. Es una coenzima que puede unirse a una enzima, soltarse, moverse por el citosol o por la matriz o por donde sea, eh, y interactuar con otro tipo de enzima complejo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos de que los NADH, los NADH que van a ser producidos en el ciclo de Krebs o en la glicólisis o en la descarboxilación del piruvato o en cualquier otra ruta que produzca NADH, todos los NADH pueden ir y converger en el complejo 1. Y el complejo 1 va a hacer que este NADH vuelva a ser reciclado a nado oxidado, nada reducido a nado oxidado. ¿Ok? Eh, ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? Es que el NADH le va a pasar su potencial al complejo 1. Es decir, le pasa los protones y los electrones. Y de manera importante le pasa los electrones. ¿Ok? Y esos electrones van a pasar el complejo, los complejos son varias proteínas, ya no una sola. Entonces, son pasados de una a otra de las proteínas y luego van a movilizarse esos electrones a otros tipos de moléculas. Por ejemplo, hay una molécula en la membrana que lo lleva al complejo 3. En el complejo 3 se pasan los electrones de una proteína a otro. Después hay otra molécula que lo pasa del complejo 3 al complejo 4, etcétera. Hasta que finalmente los electrones van a ser aceptados por el oxígeno. ¿Okay? Este proceso sería llamado la cadena de transporte de electrones, porque literalmente es eso. Es el paso de los electrones que fueron colectados por el NAT. ¿Verdad? Recuerden que el NAT, en cada proceso de óxido de reducción que ocurrió y que participó, recibió electrones. Esos electrones que son del... Recuerden que los electrones son la forma en la cual los moléculas se organizan. ¿Ya? El enlace carbono con cualquier otra cosa, carbono-carbono, carbono-oxígeno, etcétera, es un enlace de electrones. Los electrones son los que mantienen enlazados. ¿Ya? Entonces, al quitarle eso, estamos haciendo oxidación y estamos transformando cadenas de carbonos en carbonos individuales que serían CO2. En eso es el proceso de oxidación. ¿Ok? Entonces, esos electrones que les hemos ido quitando a las moléculas, que les hemos ido quitando, terminan acá. ¿Ok? ¿Y quién los va a aceptar finalmente? El oxígeno para transformarse en agua. Aquí no está mostrado, pero así es. ¿Ya? Entonces, tenemos un complejo que recibe los NAT y tenemos un complejo que tiene un FAT, pero este complejo tiene el FAT, solo el FAT del ciclo de Krebs, ¿ya? Porque el FAT, a diferencia del NAT, es una coenzima que no es soluble, es una coenzima que se mantiene unida a su enzima. ¿Ya? Es una diferencia que vamos a ver luego. Entonces, por un lado, los electrones que fueron siendo quitados a las moléculas mientras se oxidaban, van a pasar al complejo 1 y este va a fluir los electrones hasta el oxígeno. Pero este flujo eléctrico, conforme se va realizando, conlleva un trabajo. Y es que hace de que los complejos transporten protones de la matriz al espacio intermembrana. Protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Ok? Por consiguiente, aquí se acumulan protones. ¿Ya? Aquí se acumulan protones. Hay otro complejo más que se correlaciona acá, que es se conoce como la ATPasa o ATP sintasa. Y este complejo hace lo contrario a lo que hacen estos otros complejos. Este complejo regresa protones. Estos pasaban protones acumulándolos. Este deja que pasen en favor de su gradiente.
pero el ingreso no es gratis, sino que al ingresar los protones, vamos a ver cómo funciona esto, van a producir que el ADP se une con fósforo para generar finalmente el ATP. ¿Ok? A todo este proceso, que si ustedes se fijan, ocurre fundamentalmente en la membrana, ¿ya? Aquí participa la membrana interna de la mitocondria, bueno, participa también el espacio intermembrana, con acumulando protones, etcétera, pero ocurre esencialmente en la membrana, ¿ok? A esta tercera etapa de la respiración celular se le conoce como la producción de ATP. Y a esta tercera etapa se la subdivide en dos etapas. Una que implica la transferencia de electrones y la segunda que implica la generación de ATP. ¿Ya? Entonces, como manera resumen, tenemos que decir que la tercera etapa de la respiración celular es la generación de un potencial de protones para utilizar esa energía potencial en generación de energía real. ¿Ya? Aquí se muestra de manera general. Lo amarillo representa a los complejos de electrones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay un flujo, una cadena de electrones. Los electrones que son cedidos por el NAD o por el FAD, ya vamos a ver, y que van a ir siendo transportados hasta ser aceptados por el oxígeno. El oxígeno acepta electrones, también acepta protones y se transforma en agua, un elemento bastante inerte. Y el trabajo que realiza estos complejos es movilizar protones desde la matriz al espacio intermembrana. ¿Okay? Al acumularse aquí protones, hay una segunda subetapa en donde los protones regresan del espacio intermembrana hacia la matriz, en favor de gradiente. Y el trabajo que realiza esta segunda subetapa es que al movilizar estos protones, permite que el ADP se una con fósforo para producir ATP, energía directa. ¿Okay? Ese es como el resumen de las dos etapas que constituyen en conjunto la tercera fase de la respiración celular. Hay una gran cantidad de proteínas involucradas. Está el NAD, está el FAT, hay quinonas como la ubiquinona, hay proteínas que contienen hierro, citocromos, etc. Hay un montón de cosas que vamos a ir viéndolas de a poquito. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se muestra un esquema general de algunos componentes importantes involucrados. Aquí tenemos el NAD, ¿ya? El NAD. Aquí tenemos el NAD en su forma reducida, tiene hidrógeno. Recuerden que el NAD solo recibe un hidrógeno, pero recibe dos electrones, así que acá le cede dos electrones, uno de los protones, el otro es del medio, se va a movilizar por este complejo. En este complejo hay proteínas, ¿ya? Proteínas que tienen hierro. Y recuerden que el hierro tiene capacidad de poder tomar oxígeno o en este caso electrones. ¿Ya? Entonces fierro, azufre, y de esa forma sirven como elementos de transferencia. Es como si fuese un cableado eléctrico. ¿Ya? Solo que este cableado tiene saltos. Un pequeño detalle. En el complejo 2 tenemos el FAT. ¿Ya? El FAT, esta molécula, como parte de la enzima. Tenemos ubiquinona, esta molécula que está acá, que también se llama como coenzima Q, o simplemente se llama Q, que recibe electrones del complejo 1 o recibe electrones del complejo 2, de cualquiera de los dos, y le pasa estos hacia el complejo 3. ¿Ya? En el complejo 3 hay un montón de proteínas que tienen citocromos, que son citocromos, que tienen grupos hemo, también tiene fierro ahí, fierro, ¿ya? Y estos pueden captar electrones. ¿Ya? El complejo 3 cede los electrones a una proteína pequeña soluble en el espacio intermembrana que se llama citocromo C, y esta transporta electrones de uno en uno del complejo 3 al complejo 4. ¿Ya? Y el complejo 4 recibe los electrones, también tiene ahí citocromos y otras proteínas de hierro azufre, y al recibir los electrones va a pasarle los electrones al oxígeno. Pero el oxígeno, además de recibir electrones, recibe protones.
y se va a transformar en agua. ¿Ok? Conforme fluyen los electrones por cada complejo, generan modificaciones, cambian la estructura de la proteína y eso hace que las proteínas funcionen como si fuesen unas bombas. Toman protones de este lado y los movilizan al espacio intermembrana, de la matriz al espacio intermembrana. El complejo 1 hace eso, el complejo 3 también hace eso, el complejo 4 también hace eso. ¿Ya? El complejo 2 no, porque es más pequeñito, no puede hacer bombeo de protones, solamente moviliza electrones. ¿Ya? Todos los demás complejos, el 1, el 3 y el 4, movilizan electrones y protones. Electrones y protones. ¿Ya? Esos son los complejos de la cadena de electrones, 1, 2, 3 y 4. El complejo 5 es el que realiza la fosforilación oxidativa. Y este hace lo contrario, como en este espacio está lleno de protones, hace que los protones ingresen y esto genera un movimiento en estas estructuras, una especie como de turbina, ¿ya? Que va a hacer cambios en la estructura enzimática, de modo que permite que el sitio activo se abre, se cierra, capture ADP, capture fósforo inorgánico y termine generando ATP. ¿Ya? Y de esta forma se obtiene finalmente el objetivo final de la, eh, de todo el proceso de respiración, que es obtener energía. ¿Ya? Entonces pueden ver que hay una gran cantidad de componentes que son capaces de interactuar con iones. Hay moléculas que capturan electrones, que capturan protones, que movilizan electrones, tienen complejos de fierro-azufre, que movilizan protones, ¿ya? La coenzima Q también captura protones y electrones, el citocromo C solamente electrones, etc. ¿Ya? Eh, la coenzima Q es una molécula lipídica, ¿ya? Es un pequeño lípido. Ahí pueden verlo, está colocado en la membrana. Como es un lípido bastante apolar, se mueve por la membrana, por en medio de los fosfolípidos. Entonces se mueve, se conecta con un complejo, se mueve, se conecta con el otro complejo. Del complejo 1 o 2 puede recibir electrones y protones y el complejo 3 le cede esas moléculas, esos elementos. ¿Ya? Aquí pueden ver la coenzima Q en, su, en sus formas oxidada y reducida. ¿Ven? Aquí está la coenzima Q, tiene este radical, que se lo ha abreviado acá como R, recibe un electrón y un protón, y luego recibe un segundo electrón y un protón. Entonces, en general, del estado oxidado al estado reducido, la diferencia está en que la coenzima Q recibe 2 electrones y 2 protones, ¿ya? Y pasa, se le puede abreviar como entre Q y QH2. ¿Ya? La Q sería el estado de la coenzima oxidado y QH2 es el estado de la coenzima reducido. ¿Ya? Entonces, recibe electrones y se transforma en esta forma, reducida. Cede electrones y pasa a la forma oxidada. ¿Ya? Los citocromos son complejos que están en proteínas y estos complejos tienen unas estructuras parecidas al grupo hemo de la hemoglobina. Si ustedes se acuerdan, el grupo hemo de la hemoglobina eran 4 anillos con fierro al medio, ¿ya? Que captura oxígeno. En este caso, esta estructura está asociada a otras formas de proteína y en lugar de capturar oxígeno, que también lo pueden hacer de manera eh, no específica, pero principalmente lo que hacen estos complejos es que pueden cambiar la valencia del fierro. Recuerden que el fierro tiene valencia más 2, valencia más 3. Y esa diferencia entre valencia más 2 más 3 está dada por si recibe un electrón o cede un electrón. Entonces, lo que hacen es que cuando reciben el electrón, estarán en valencia más 2. Cuando ceden el electrón, pasan a valencia más 3. Y así van haciendo una transferencia. Además de los citocromos, hay un montón de otras proteínas que tienen fierro, ¿ya? Y el fierro hace lo mismo, cambia de valencia recibiendo electrones y cediendo electrones. Y funciona esencialmente como si fuese un circuito eléctrico. Recibe un electrón de una cosa, de otra molécula y se lo pasa a otra molécula. ¿Okay? O sea, temporalmente va cambiando de valencia. ¿Ya? En algunos otros sistemas hay elementos que usan el cobre añadido al fierro porque también es una molécula. El cobre, como sabrán, es una molécula conductora de electricidad.
igual que el fierro, ¿ya? Eso es más o menos el esquema. ¿Qué otras cosas hay que destacar? Hay que destacar, por ejemplo, de que el complejo 1 y el complejo 3 y el complejo 4 son transportadores tanto de electrones, aquí se ve la ruta en celeste, ¿ya? Como de protones, las rutas en rojo. El complejo 2 no. El complejo 2 no transporta protones del espacio intermembrana hacia la matriz. Sí moviliza protones, pero los moviliza eh, internamente hacia la coenzima Q, ¿ya? No del espacio intermembrana. Ahora, el complejo 1, el complejo 4, el complejo 3 y el complejo 4, cada uno de ellos utiliza 4 protones, ¿ya? El complejo 1 moviliza los 4 protones de la matriz al espacio intermembrana. El complejo 3 moviliza 4 protones de la matriz al espacio intermembrana. El complejo 4 también usa 4 protones, ¿ya? Pero 2 protones son pasados de la matriz al espacio intermembrana y los otros 2 protones van a ser pegados al oxígeno para poder formar agua, ¿ya? Entonces, los 3 complejos usan 4 protones, pero el complejo 4 no transporta los 4, solo transporta 2 porque los otros 2 tienen que ir a pegarse al oxígeno, ¿ya? Es una diferencia en los complejos. Veamos cada complejo por separado para ver cómo funciona, ¿ya? El complejo 1 es el complejo NAD deshidrogenasa. Se llama así porque le quita los electrones hidrógenos al NAD. Recuerden, el NAD funciona como NAD H más H, por eso acá dice 5 protones. Y la coenzima Q, que estaba oxidada, pasa reducida. El NAD le cede los electrones al complejo y el complejo le pasa sus electrones a la coenzima Q. Por eso es que el complejo también se llama NAD ubiquinona óxido reductasa, porque lo que hace es que toma los electrones del NAD y se los pasa a la ubiquinona o coenzima Q y genera un proceso de óxido reducción. El NAD se oxida, la coenzima se reduce y 4 protones van a ser pasados de la matriz al espacio intermembrana, ¿ya? El complejo 1 es el complejo más grande. Son casi 50 proteínas involucradas. Tiene varias coenzimas internas. ¿Ya? Como pueden ver ahí, tiene NADH, utiliza FMN. Y aquí pueden ver cómo se van movilizando protones y electrones. ¿Ya? Los electrones de una proteína a otra. Aquí hay proteínas que tienen hierro, azufre. Y literalmente es un flujo eléctrico, es una cadena de electrones. Hasta que finalmente la coenzima Q, ubiquinona o ubiquinol, recibe electrones y protones y se transforma en ubiquinona, ¿ya? En esta parte, en esta porción que sobresale del complejo 1, por esta región se hace la transferencia de electrones. Aquí están estos son complejos de hierro, azufre, etc. Pero conforme los electrones van fluyendo acá, hacen que la otra parte del complejo sufra modificaciones, ¿ya? Sufre cambios estructurales. Y esos cambios van haciendo de que en diferentes partes vaya generándose un transporte de protones, ¿ya? Entonces, conforme los electrones van moviéndose acá, van haciendo que esta región cambie y van generando el transporte de protones. Los electrones, una pareja de electrones que fluye desde el NAD, transporta aquí 4 protones, ¿ya? Aquí hay otra forma de visualizarlo. Pueden ver, el NAD le cede 2 electrones y 2 protones. Y esos electrones van a ir movilizándose, ¿ya? Los electrones se movilizan hasta que son recibidos por la coenzima Q. La coenzima Q recibe los electrones más protones, ¿ya? Estos 2 protones son equivalentes a estos 2, así que por eso se considera como que pasan las dos cosas, ¿ya? Entonces la coenzima Q recibe electrones, recibe protones y pasa a su forma reducida. Y conforme ha ocurrido el flujo de electrones, 4 protones pasaron al espacio intermembrana. La coenzima Q reducida se mueve por la membrana y va a movilizarse hasta el complejo 3, ¿ya? Algunas características. El complejo 1 tiene 2 formas generales, una activa y una inactiva.
Y aparentemente la forma inactiva ocurre durante hipoxia, lo cual tiene sentido, porque eh, el receptor final de los electrones es el oxígeno. Y en hipoxia, o sea, cuando no hay oxígeno, no tiene sentido de que esté funcionando el complejo 1 porque no va a poder, no va a tener a quién pasarle electrones. ¿Ok? No va a tener a quién pasarle electrones. Por lo tanto, cuando hay poco oxígeno, el complejo va a inactivarse parcialmente al menos. ¿Ya? Hay un montón de moléculas que son capaces de inhibir a este complejo y son venenos. ¿Ya? Algunos se usan como pesticidas, herbicidas, etcétera, o antibióticos, los que son específicos para los complejos de respiración de bacteria, etcétera. ¿Ya? Uno de los problemas que presenta este complejo es que el complejo toma electrones y se los va a pasar a la coenzima Q. Eso es lo normal, ¿ok? Eso es lo usual que debiera ocurrir. Pero a veces, en lugar de pasárselos a la coenzima Q, se equivoca y se los pasa al oxígeno. ¿Ya? Ocurre de manera poco frecuente, pero ocurre. Entonces, cuando el complejo 1 se equivoca y en vez de pasarle los electrones a la coenzima Q, se los pasa al oxígeno, que genera superóxidos o también llamados radicales libres. ¿Ya? Y esos son elementos peligrosos para las células, particularmente para las membranas celulares. Entonces, el complejo 1, en resumen, le pasa los electrones y protones a la coenzima Q y la coenzima Q se mueve por la membrana, recuerden que es apolar, se mueve por en medio de los fosfolípidos y va a unirse al complejo 3. ¿Ok? No pasa al complejo 2, pasa del complejo 1 al complejo 3. Las equivocaciones que puede darse para generar superóxidos tienen que ver, por ejemplo, cuando la mitocondria tiene bloqueos en algunas otras señales. Por ejemplo, si se bloquea el complejo 3 o se bloquea el complejo 4 o se bloquea la ATPasa, ¿ya? O hay demasiado oxígeno, por ejemplo, por hiperoxigenación, o se ha alterado el pH. Hay varias formas por las cuales puede equivocarse. O simplemente puede equivocarse porque la reacción no es perfecta. ¿Ya? Las enzimas no siempre trabajan a la perfección. Tienen cierto grado en donde interactúan con cosas que normalmente no debieran hacerlo. Entonces, como biológicamente una enzima no funciona a la perfección, a veces comete errores. Esos errores no es problema porque los superóxidos normalmente son eliminados, los radicales libres son eliminados en el peroxisoma. Por eso es que en las células, siempre cerca de las mitocondrias, hay peroxisomas. Y así los radicales libres que produce la mitocondria son eliminados por el peroxisoma. Eso es lo usual, ¿ya? Pero a veces, cuando hay errores, pueden generarse que la mitocondria produce mayor cantidad de peróxidos que lo usual, sobre todo cuando está dañada, cuando tiene algún problema. La alimentación puede influir. Cuando uno consume alimentos con poco antioxidante, ¿ya? Porque tenemos una serie de compuestos que son antioxidantes, vitamina E, la vitamina K, etcétera, que son antioxidantes, y hay otros compuestos que también son antioxidantes, puede generarse un desbalance, puede influir en el hecho de que es como una cascada de señales, porque si la célula, si la mitocondria empieza a producir un poco más de superóxidos de lo usual, los mismos superóxidos van a dañar la membrana de la mitocondria y van a hacer de que se produzcan más superóxidos. ¿Ya? Entonces, eso puede generar gatillar un problema complejo. Normalmente, cuando una mitocondria está dañada, la célula lo que hace es fusionarla con un lisosoma y degradarla. ¿Ya? Así se van eliminando mitocondrias que funcionan mal y que generen mucho superóxido. Y asociado a eso, también, si la célula está produciendo muchos superóxidos, aumenta la cantidad de peroxisomas para poder eliminar estos elementos, ¿ya? Buscando el equilibrio, ¿ok? Eh, pero
si uno consume alimentos que contengan antioxidantes, uno le facilita el trabajo a la célula. Eh, el complejo 3 se llama citocromo BC1 y también se llama ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. Esto nos indica qué es lo que hace. Toma a la ubiquinona en su estado reducido y le quita los electrones y los protones para pasárselos al citocromo C. ¿Ya? El citocromo C recibe solo electrones, a diferencia de la coenzima. ¿Ya? La coenzima Q recibía electrones y protones. El citocromo C solo va a recibir electrones. Y los protones van a ser parte de los protones que son movilizados hacia la matriz. ¿Ya? Entonces, el complejo 3 toma los electrones y los protones de la coenzima Q. Con la coenzima Q vienen 2 protones. Esos 2 protones, más 2 protones de la matriz, son pasados al espacio intermembrana. Y los electrones de la coenzima Q son pasados al citocromo C. ¿Ya? En realidad, a 2 citocromos C, porque cada citocromo solo acepta un electrón. ¿Ya? Entonces, necesita utilizar a 2 citocromos. Por eso es que esta estructura es un dímero. Tiene un dímero de 22 proteínas, 11 cada dímero, obviamente. ¿Ya? Aquí está el esquema. Este es el complejo 3. Contiene en su interior proteínas que tienen citocromos, que son los que van a permitir el movimiento de los electrones. ¿Ya? Y aquí se ve más o menos cómo ocurre el proceso. Fíjense acá. La coenzima Q, aquí está, esta coenzima Q, está en su estado reducido y esta coenzima Q va a ser oxidada, ¿ok? Va a ser oxidada. El proceso es un poquito más complejo, como se puede ver acá, participan en realidad en paralelo 2 coenzimas Q, pero da lo mismo. El proceso final que quiero que recuerden es este. La coenzima Q está en su estado reducido y va a ceder los electrones y va a ceder los protones. Los protones que ceda van a ir al espacio intermembrana y los electrones van a ir movilizándose hasta el citocromo C. ¿Ya? En la estequiometría se dice que por cada pareja de electrones que se van a pasar, 4 protones van a ser movilizados hacia acá. Aquí se muestra 2 coenzima Q, porque recuerden que este complejo es un dímero, entonces trabaja con dos coenzimas a la vez. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que los protones pasan al espacio intermembrana y los electrones al citocromo C. El citocromo C es una proteína soluble. Esta se mueve por el espacio intermembrana, es móvil, ¿ya? Se mueve por el espacio intermembrana. Se une al complejo 3 y del complejo 3 recibe electrones. Bueno, en realidad recibe un electrón, ¿ya? Porque tiene capacidad de capturar un electrón. Entonces, un citocromo C se mueve al complejo 3, recibe el electrón, se suelta del complejo 3, se mueve y llega al complejo 4. Y eso es lo que está haciendo siempre. Toma electrón del complejo 3 y va y lo deja al complejo 4. Toma electrón del complejo 3 y va al complejo 4. ¿Ya? Recuerden, de cada NAT son 2 electrones los que se mueven. 2 electrones. Entonces, tienen que hacer 2 viajes para llevar los 2 electrones del complejo 3 al complejo 4. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa, porque le quita los electrones al citocromo. Y esta va a transferir electrones del citocromo hasta el agua. ¿Ya? En el esquema estequiométrico, para que sea correcto, uno utiliza 4 citocromos para poder transformar una molécula de oxígeno en 2 moléculas de agua. ¿Ya? Porque recuerden que el oxígeno es una molécula que tiene 2 átomos, 2 oxígenos unidos. Entonces, el citocromo no puede a la molécula cortarle un oxígeno y que el otro oxígeno quede ahí, sino que tienen que trabajar con los 2 a la vez. ¿Ya? Así que estequiométricamente se dice que 4 citocromos con 8 protones
van a reaccionar con oxígeno, ¿ya? Si lo consideramos desde el NAT, sería 2, 4 y media molécula de oxígeno, ¿ya? Pero en la realidad, en la práctica, no se puede trabajar con medio oxígeno. Tiene que trabajarse con un oxígeno entero. Entonces, 4 de los protones acá van a hacer formar parte de las 2 moléculas de agua y los otros van a pasar al espacio intermembrana, ¿ok? Siguiendo la estequiometría de 2 electrones que vienen de un NAT, tendríamos esto. Citocromo, llegan dos citocromos, ceden electrones, los electrones van a llegar hasta el oxígeno. Aquí pueden ver, esta es la estequiometría para un NAT, ¿ya? Entonces, como 2 electrones venían de un NAT, esos 2 electrones reaccionan con media molécula de oxígeno, o sea, con un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno recibe 2 electrones. Cada electrón sirve para poder formar enlace con hidrógeno. Y ahí forma el agua. Recuerden, el oxígeno con cada electrón forma un enlace con el hidrógeno. Y de esa forma se forma el agua. Y conforme ocurre este flujo de electrones, además, el complejo transporta 2 protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Ok? Esta es la estequiometría considerando dos electrones, que es lo que aporta cada NAT. ¿Ya? En la práctica recuerden de que tienen que ser 4 para que, para que una molécula de oxígeno pueda transformarse en 2 aguas. ¿Ya? Y ahí participan los electrones, etcétera. Finalmente tenemos quien aceptó los electrones transformándose en una molécula más o menos inerte. ¿Ya? Al complejo 2 no lo hemos visto, porque el complejo 2 participa en otra ruta. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. Y si ustedes se acuerdan, esta es una de las enzimas del ciclo de Krebs. ¿Ya? Esta es la que transformaba el succinato en fumarato. Y en esa reacción, una molécula de FAT se reducía a FADH2. ¿Ok? Pero el complejo, la enzima succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs es una parte de este complejo. Porque de manera inmediata, el FAT-H que se había producido va otra vez a ser oxidado y va a movilizar sus electrones y sus protones hasta la coenzima Q. Y la coenzima Q pasará de su forma oxidada a su forma reducida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este es el complejo 2. Es el más pequeño de todos. ¿Ya? Es el más pequeño de todos. Y contiene en su interior un FAT. Contiene un FAT. ¿Ok? Entonces, aquí llega el succinato. El succinato se va a oxidar a fumarato. Y cuando se oxida a fumarato, el FAT pasará a su forma FADH. Pero de inmediato el FAT le cede los electrones y protones a otra proteína. Y esa proteína se lo cede a otra y se lo cede a otra hasta que finalmente van a cedérselos a la coenzima Q, que queda en su forma reducida. Y esta coenzima Q, como es liposoluble, se mueve por la membrana. ¿Y a dónde se va la coenzima Q? Al complejo 3. ¿Ya? Al complejo 3. Entonces, este complejo moviliza los protones hasta la coenzima Q. Nunca moviliza protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Y es el encargado de reciclar el FAT del ciclo de Krebs. ¿Ok? Resumiendo, tenemos 2 rutas de transporte de electrones. Si tenemos NAT, recuerden que el NAT se produjo en 3 etapas del ciclo de Krebs, más la descarboxilación del piruvato, etc. Todos esos NAT van al complejo 1. El complejo 1 se los pasa a la coenzima Q, la coenzima Q al complejo 3, y aquí ruta común, complejo 3, citocromo C, complejo 4, oxígeno. Si tenemos la reacción con el FAT, será complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, 4. Desde aquí, desde la coenzima Q en adelante, es común. ¿Ok? Entonces, tanto si usamos el NAT como si usamos el FAT, hay transferencia de electrones. ¿Ok?
complejo 1 transfiere protones, el complejo 3 transfiere protones, el 4 transfiere protones, el 2 no. Y eso genera una diferencia. Eso genera una diferencia. Porque si nosotros consideramos cuántos protones se transportan con los electrones que fluyen del NAT, porque el NAT aquí cede 2 electrones. Y aquí pasan 4 protones, coenzima Q nada, aquí pasan 4 más, y aquí pasan 2 más. Entonces, cuando el NAT participa en la cadena de electrones, hace de que se transporten 10 protones, 4, 4 y 2, hacia el espacio intermembrana. En cambio, cuando el FAT participa en el transporte, el FAT solamente hace que se transporten 6 protones. ¿Ok? Y eso va a ser una diferencia, porque después los protones tienen que regresar. Entonces, como el NAT moviliza más protones, que después van a volver, más protones va a significar más energía. Por lo tanto, en general, el NAT produce más ATP que el FAT. ¿Ok? En este esquema se nota claramente que hay un punto de convergencia. Porque si viene del NAT, llega a la coenzima Q. Si viene del FAT, llega a la coenzima Q. Pero además vamos a encontrar de que la coenzima Q es otro metabolito encrucijada. Es otro metabolito interesante. Porque aquí a la coenzima Q pueden llegar sustratos de otras partes. Por ejemplo, pueden llegar los NAT del citosol. Recuerden que en el citosol, cuando se hizo glicólisis, en la glicólisis hay un paso que se produce NADH. Ese NADH del citosol puede llegar a la coenzima Q. Más adelante vamos a ver metabolismo de lípidos y vamos a ver que cuando se oxidan los lípidos también se produce NAD y también se produce FAT. Y esos NAD y FAT también van a llegar a la coenzima Q. Cuando se oxidan aminoácidos también se produce coenzimas de oxidorreducción que llegan a la coenzima Q. ¿Ya? En general, los elementos que sirven de transferencia hacia la cadena de electrones o hacia la mitocondria se llaman lanzaderas. ¿Ya? Y vamos a ver acá que los NAT que se producen en la glicólisis pueden ingresar a la mitocondria, a la cadena de electrones, a través de dos lanzaderas. Hay una lanzadera que se llama lanzadera de glicerol fosfato. Este NAT que está aquí fue producido en la glicólisis. Hay que reciclarlo. ¿Ya? Hay que reciclarlo. Recuerden, el NAT se recicla de dos maneras. O hacemos fermentación y se recicla cuando pasa de piruvato a lactato, o el NAT lo reciclamos asociándolo a la cadena de electrones. ¿Ya? En caso de que no se use fermentación, este NAT tiene que reciclarse usando esta lanzadera, por ejemplo, en donde hay una enzima que está en el citosol, que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que transforma la dihidroxacetona en glicerol fosfato. Si se acuerdan, la dihidroxacetona fosfato es una de los participantes de la glicólisis. Se forma cuando la fructosa se divide en dos azúcares de 3 carbonos. ¿Ya? Entonces, esta enzima transforma a la dihidroxacetona en glicerol 3-fosfato. ¿Qué es lo que hace acá? Le está pasando los electrones y protones. Entonces, esta molécula se reduce y el NAT se oxida. Ya reciclamos el NAT para que siga funcionando en la glicólisis. Pero no se puede acumular esto. Bueno, el glicerol fosfato, si ustedes recuerdan, este se puede utilizar para la síntesis de triglicéridos, pero también puede, a través de una enzima que tiene el mismo nombre, solo que en este caso es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa de la mitocondria, regresa a ser dihidroxacetona. Pero le pasa los electrones y protones a la coenzima de esta enzima. Pero esta enzima mitocondrial ya no usa NAT, usa FAT. Entonces, la enzima del citosol usa NAT y toma captura del NADH, los electrones, oxidando el NAT. La enzima mitocondrial usa FAT. Entonces, en resumen, podemos decir de que es como que si el potencial del NAT, del citosol, es transformado en un potencial del FAT. Y el FAT
le pasa los electrones a la coenzima Q. Y la coenzima Q se lo cede a quien siempre se lo cede, al complejo 3. ¿Ya? Entonces, esta lanzadera, la lanzadera de glicerol fosfato, permite que se recicle el NADH producido en la glicólisis, pero transfiriendo e ingresando a nivel de la coenzima Q directa. Por lo tanto, equivale a transformar un NAD en un FAT. Ya no es que se transforme, pero es como una equivalencia porque se está pasando el potencial de hidrógenos del NAD al FAT y el FAT a la coenzima Q. ¿Ya? Esa es una forma de ingresar los electrones del NAD de la glicólisis. La otra forma es a través de la lanzadera de malato-aspartato. Se llama así porque aquí ocurre un movimiento de moléculas. Ingresa malato a la mitocondria y sale aspartato. ¿Ya? Y ocurre un proceso de esta manera. Recuerden, en el ciclo de Krebs hemos visto de que el malato se transforma en oxalacetato. Y esta reacción era reversible. Bueno, en el citosol hay una enzima que es la misma, pero citosólica, en donde el oxalacetato puede transformarse en malato. Entonces, este NADH es NADH de la glicólisis. El oxalacetato se reduce a malato y al reducirse oxida el NAD. ¿Ok? El malato ingresa y adentro hace la última reacción del ciclo de Krebs. De malato a oxalacetato produciendo NADH. ¿Ok? El NADH no puede ingresar. El NADH no puede, las coenzimas como NADH, coenzima A, no ingresan, no se mueven por la membrana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se moviliza? ¿Qué es lo que se moviliza? Se movilizan otras moléculas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que importa es que se ingresan los electrones pegados a estos carbonos. Y afuera, adentro se recupera. Entonces, el NADH que estaba en el citosol termina siendo NADH en la mitocondria. ¿Ya? Y después el oxalacetato, para poder continuar este flujo, el oxalacetato puede recibir nitrógeno, una transaminación, se transforma en aspartato, un aminoácido, sale al citosol. En el citosol se le quita el nitrógeno, pasa a ser oxalacetato y así fluye otra vez. ¿Ya? Y aquí también es como el flujo contrario de nitrógenos para poder mantener esta ruta activa. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando se usa la lanzadera de glicerol fosfato, el potencial del NAD termina como FAT en la mitocondria. Cuando se usa la lanzadera de malato aspartato, el potencial de NAD termina en otro NAD. ¿Ok? De esta forma tenemos de que en la coenzima Q van a converger una gran cantidad de rutas. Ya hemos visto que converge el NAD, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Aquí. El FAT del ciclo de Krebs. ¿Ya? Converge este NAD del ciclo de Krebs. El NAD del piruvato a acetil, de la descarboxilación, también ese NAD va al complejo 1. El NAD de la glicólisis, si usamos la lanzadera de malato aspartato, el NAD entra como NAD. Si usamos en la degradación de ácidos grasos, ¿ya? Esto es degradación de ácidos grasos, también se produce NAD y también se va a producir diferentes tipos de FAT. Recuerde, el NAD de la glicólisis puede ingresar como potencial de NAD o como un FAT. En la degradación de grasas, que vamos a ver más adelante, se produce NAD, que va al complejo 1, y también se produce FAT. ¿Ok? La diferencia entre el NAD y el FAT, como les decía hace un rato, es que el NAD es soluble. De modo que se mueven los NAD por todas partes. De modo de que el NAD que se produzca en cualquier ruta acá adentro termine en el complejo 1. En cambio, los FAT no son solubles. Los FAT están cada uno con su enzima. Entonces, el FAT del complejo 2 es del ciclo de Krebs. El FAT de la lanzadera de glicerol fosfato es con su propia enzima. El FAT de la enzima de beta oxidación tiene su propio complejo. ¿Okay? Entonces, hay varios complejos que son parecidos al complejo 2 que tienen FAT. Pero independiente si los electrones vienen del NAD o si vienen del FAT, todos van a la coenzima Q. ¿Okay? Entonces, la coenzima Q es un colectador de electrones.
¿ya? Colectador, bueno, de electrones y protones, pero de electrones principalmente. Colecta del complejo 1, del complejo 2, de la lanzadera de glicerol fosfato, de la enzima de beta oxidación de grasas, y también hay varios más que son de aminoácidos. Todos los electrones que colecta se los lleva al complejo 3. Y de aquí en adelante la ruta es igual para todo. ¿Ya? Entonces, la coenzima Q también es un metabolito de encrucijada, ¿ya? Porque conecta varias rutas. Rutas de azúcares, rutas de grasas, rutas de aminoácidos, etc. ¿Ok? Una última cosa con respecto a lo que es la cadena es el peligro de la producción de radicales libres. ¿Ok? Eh, el complejo 1, la coenzima Q y el complejo 3 pueden cometer errores. Y dentro de los errores que cometen es pasarle los electrones, en lugar de pasárselos al siguiente complejo que le corresponde, pasárselos al oxígeno. ¿Ya? Entonces, el complejo 1 tiene que pasarle los electrones a la coenzima, pero a veces se equivoca y lo pasa al oxígeno. La coenzima Q tiene que pasar electrones al complejo 3, pero a veces se equivoca y le pasa al oxígeno. El complejo 3 tiene que pasar electrones al citocromo C, pero también puede equivocarse. Entonces, complejos 1, 3 y coenzima Q producen radicales libres. Esto, como les decía hace un rato, normalmente es los radicales degradados, ya sea por el sistema del peroxisoma o por el sistema del glutatión u otros procesos que son antioxidantes. ¿Ya? Pero es un riesgo que siempre la mitocondria es el riesgo de trabajar con oxígeno. ¿Ya? El oxígeno es un elemento tóxico. Es necesario para la vida porque los organismos han aprendido a utilizarlo para generar energía, ¿ok? Para participar en este elemento como receptor de electrones. Pero aún así sigue siendo un elemento peligroso eh, para la mitocondria. ¿Ya?